tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas desde Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas desde Austin, Texas, nos escuchas en el 95.1 de FM. También puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network, sintonizándonos, o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos minutitos más estaremos también conectados a través del chat. Otras vías de comunicación: los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo para el resto de la República 01 800 727 54 20, y para quienes nos escuchan desde Austin, Texas, 512 215 49 09. También tenemos el Twitter, otro medio electrónico, que es @Desde tu Mirada, donde Donají y Claudia constantemente están alimentando nuestro Twitter acerca de qué estamos hablando, de qué trata el tema, y donde también puedes poner tus inquietudes, comentarios, aportaciones, etcétera. El día de hoy, como ya te anticipó Claudia, estamos hablando acerca de compasión, de la compasión y la empatía, que ya decía Claudia, se entiende clásicamente como esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro, y tiene que ver con la posibilidad de identificarnos con las personas que tenemos alrededor. Probablemente te ha sucedido en determinado momento que al escuchar hablar a una persona, o quizás sencillamente ver ciertos gestos, etcétera, que tiene, te hace cierto sentido, como que se conecta con algo y asumes que esa persona piensa similar de lo que piensas tú, o tiene una opinión con la que tú congenias, y bueno, en función a eso puede crearte una cierta simpatía, una cierta antipatía también en caso de opuesto, y sacas un montón de conclusiones a partir de eso. No significa que realmente la persona vaya a pensar igual que tú o no. Sin embargo, este proceso, digamos, lo describo porque en experiencia creo que la mayoría de las personas lo alcanzan a identificar, tiene que ver con la identificación. En ese momento tú te identificas con cierta persona. Hay ocasiones en que nos identificamos no con aquello que conscientemente somos, sino con nuestro propio ideal, con aquello que desearíamos llegar a ser, y entonces podemos sentirnos como muy cercanos al pensamiento de alguien que, si bien puede distar mucho de lo que somos realmente o de la manera en la que nos comportamos realmente, quizás condensa gran parte de lo que nos gustaría hacer o la manera en la que nos gustaría dirigirnos al mundo, y es en función a eso que nos identificamos. Si bien es mucho más fuerte con estas personas con las que encontramos una conexión directa, ya sea por nuestra identidad o por nuestro ideal, por nuestro deseo de ser de tal o cual manera, en estas ocasiones son más fuertes, pero siempre, no siempre, en distinta medida, se podría decir que siempre hay una cierta capacidad de identificarte con el resto de los seres vivos por el simple hecho de ser un ser vivo también. Diría con el resto de los humanos, pero hay personas que sienten mucho más compasión por otras especies, como pueden ser los animalitos. Y claro, esto también tiene que ver con su historia y nos habla mucho acerca de su forma y de su estructura, ¿no? De la manera en la que va generando las relaciones sociales esta persona. Sin embargo, el simple hecho de haber experimentado o de tener cierta idea de el sufrimiento o de la alegría que puede estar experimentando alguien, te puede despertar esa compasión, te puede despertar esa empatía, y a muchas otras personas, decía que en distintos grados, porque habrá personas que a través, por ejemplo, de la empatía pueden sentirse bien o sentir felicidad por el bienestar del otro, y habrá personas que a través de un proceso quizás similar, en el fondo el resultado es la envidia, es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿de qué depende que una persona
sea compasiva o sea muy fría y muy cruel con las personas que le rodean. Por ahí en algún momento, Gaby, platicando con un muy buen amigo psiquiatra, estaba muy interesado él en una publicación en donde se hablaba de la empatía y que era como, digamos, como la primera cosa, digamos, la más importante para que los seres humanos hubiéramos evolucionado en una especie pues dominante en nuestro planeta, ¿no? Ese era el punto de vista de mi cuate. Y se me hacía muy interesante alrededor de que pues es un punto de vista muy válido, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no sentimos empatía por el otro, tampoco podemos sentir cariño. No podemos, digamos, ponernos en los zapatos del otro, que sería ¿cómo lo podríamos decir? Como ejemplo clásico de la empatía, ¿no? Te puedes poner en los zapatos del otro. Si nosotros no tuviéramos esta capacidad desarrollada, simplemente no tendríamos por qué trabajar en equipo, para empezar. No tendríamos por qué hacer comunidades. Tampoco podríamos hacer grupos. ¿Por qué? Porque pues simplemente todo quedaría en el individualismo, ¿no? En este protagonismo que de repente vamos pensando. Y aún así para el protagonismo se necesita que haya espectadores, ¿sí ve? Es muy diferente, por ejemplo, ver cómo se comportan los primates, cómo nos comportamos los primates, a diferencia de cómo se comporta un reptil, por ejemplo, ¿no? Los cocodrilos, que de repente los vemos nosotros pues tan tranquilos, acompañados entre ellos y decimos, mira, seguramente están haciendo un gran equipo. No, pues están esperando el momento para comer todos juntos, ¿no? Entre ellos no hay mucho que hacer como para intentarse matar porque se van a acabar matando entre ellos, entonces están esperando en el mismo lugar, pero no están haciendo ningún equipo como tal. De repente podemos ver que hay ciertas maniobras, ciertas cosas que van pareciendo como esta cooperación, pero no hay esta idea en el otro, ¿no? En estos seres, de que el otro también tiene hambre, ¿sí ve? O sea, para los reptiles podríamos pensarlo, si yo me como todas las vaquitas que van brincando por aquí, todos los ñus, todos los animales que pasan por aquí, pues yo voy a ser el cocodrilo más exitoso. Es más, ni siquiera es algo que se piense de tal manera, pero caricaturizándolo un poquito, nunca entra en otro momento oye, también los que están atrás de mí tienen hambre, mira, ese está más pequeñito que yo, seguramente él si no come, pues la va a pasar peor y no va a alcanzar ¿a qué, no? A mí no me involucra en lo absoluto si hay un cocodrilo más o hay un cocodrilo menos. En cambio, con nosotros es distinto, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque nosotros decimos, uno puede jalar a tanta fuerza una cuerda, pero dos, si nos estamos compartiendo el alimento, si estamos compartiendo la casa, si estamos compartiendo todo esto, nos beneficia de una manera pues, realmente que hace una diferencia abismal con cualquier otra especie, ¿no? Entonces, ahí se iba hablando que ese había sido de alguna forma como el nacimiento de la empatía, la necesidad de empatizar con el otro, ¿no? El poder imaginarte al otro, pero por la propia necesidad. Y bueno, pues, es un punto de vista naturalista, ¿no? Alrededor de todo lo que tiene que ver con la compasión. Acá lo podríamos abordar desde el psicoanálisis, como tú ya lo ibas mencionando, Gaby, con todas las identificaciones que se van haciendo, con toda la, digamos, la sujetación, ¿no? Esto sería otra forma en la cual se va entendiendo que yo soy una persona inmerso en una sociedad y por lo tanto la sociedad se tiene que cuidar para que ella me cuide a mí, ¿no? Es un proceso distinto, pero que de una o de otra manera nos va explicando lo importante de la empatía, porque últimamente con todos estos bombardeos mediáticos que escuchamos, Gaby, sobre los psicópatas, ¿no? Y que si usted es un psicópata o si su vecino es un psicópata o cómo descubrir a un psicópata, se habla tanto de estas personas en que no sienten empatía, en que no pueden sentir compasión por los demás y que por eso hacen todas estas cosas, que se va haciendo como una plática muy de café, ¿no? ¿Qué es eso de la empatía a final de cuentas? ¿Y cómo se entrena? ¿Cómo es que hay personas que sí la tienen y hay personas que no la tienen? Hay quien dice que tiene que ver con alguna parte del cerebro que se ha desarrollado más, pero también podemos llegar a notar este tipo de cosas en animales entrenados, en animales que de alguna manera pueden llegar a empatizar con los sentimientos de los otros y no nada más responder a un simple estímulo. Es algo realmente interesante porque es una conducta muy elaborada que nosotros siempre vamos tomando como por hecho, que todo debería de ser así, ¿no? ¿Por qué no piensan en mí? ¿Por qué yo no pienso en los demás? Es algo muy complejo que vamos a estar intentando hablar el día de hoy, así que quédese con nosotros. Le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de la compasión y la empatía en las personas y cómo es que parece algo tan natural, tan
como predeterminado. Efectivamente, si somos una especie ya pensada, digamos, prediseñada socialmente. Hay muchas otras especies que ya son sociales. Hace un momento tú hablabas acerca de los cocodrilos, José Luis. Y bueno, pues la mayoría de los reptiles sí son especies solitarias, aunque las mamás cocodrilos sí se quedan a sus crías un cierto tiempo para prevenir que se los vayan a comer los depredadores. No amamantan ni ninguna cosa por el estilo. En cambio, otras especies, como por ejemplo los lobos, los perros salvajes, también son especies que ya de entrada tienen como cierto sistema social. Ya hay algún macho alfa, ya tienen cierto orden, etcétera. Nosotros ya también somos sociales, digamos que ya estamos pensados como para sobrevivir rodeados de más de nuestra propia especie. Sin embargo, esto pues a un nivel muy básico y muy primitivo, ¿no? Como lo que ya nos viene de gratis, digamos, es lo más básico. Ya lo que tiene que ver con ir identificándonos con afectos o ir comprendiendo ciertas emociones de las personas es más complejo y tiene que ver no nada más con la capacidad y el uso del lenguaje, sino con la frecuencia. Sí, efectivamente, como cualquier otra cosa, es algo que se va entrenando. Hay personas que se asumen incapaces de socializar porque usualmente una persona que se viva sin empatía y con esta característica de ausencia de compasión, en lo común, lejos de ser esta persona que te puede presentar Hollywood o que te puede presentar la mayoría de las series de televisión, que va a ser algún psicópata o algún asesino en serie, qué sé yo, lo más común es que son personas antisociales, una persona sin capacidad de empatía y sin esta capacidad de sentir compasión por los demás. Pues la presentación más común es que va a ser una persona antisocial, metida en sí misma, donde digamos que su energía libidinal no viaja demasiado lejos. Recuerda que la libido es esta parte, no es una parte, digamos que es este aporte, esta energía psíquica que depositamos en las personas o en las actividades o en cualquier cosa que nos apasiona y que nos interesa. Y eso nos hace tener como un puentecito directo hacia la persona, hace que te emocione la persona o la actividad o lo que sea, que le prestes atención. Digamos, está cargado también que te enojes si la persona no te presta atención, que te pongas triste si pierdes ese trabajo, etcétera. Esta libido que tenemos la distribuimos tanto para ponerla en el mundo externo como para mantenerla en nosotros y también tenernos cierto aprecio a nosotros mismos. Con las personas antisociales pasa algo curioso. La mayoría de la libido queda como libido narcisista, la mayoría de la libido queda encapsulada dentro de la misma persona. Y uno podría pensar entonces que son personas sumamente narcisas en el sentido de que tienen una autoestima muy alta. Y ocurre algo curioso. Usualmente tienen una imagen devaluada de sí mismos o de sí mismas, pero está acompañado, sí, de una devaluación aún más extensa del resto del mundo. Digamos, en algunas de las intervenciones que pueden llegar a hacer o de las opiniones que pueden llegar a tener, sí tienen una connotación en donde serían, en todo caso, mucho más inteligentes que el resto del mundo, y es por eso que esa es la justificación que se dan para no convivir con el resto del mundo, o tienen alguna característica que de una u otra manera los eleva intelectualmente, moralmente, puede ser en muchos sentidos, los eleva y los separa del resto de los seres humanos, pero de todas maneras no pierden ahí la devaluación constante. Y es que la libido finalmente, cuando se queda estancada en un mismo lugar,
estancada, que no está fluyendo, empieza a hacer estragos. Cuando decimos narcisismo, usualmente las personas lo asocian con algo negativo y con algo frívolo, y no, en verdad que no es algo negativo ni frívolo. Lo que suele ser no malo, sino dañino, son los excesos siempre. Entonces, cuando toda la libido está cargada hacia uno mismo y no existe esa capacidad de hacer una conexión o muchas conexiones con el mundo externo, nos empieza a enfermar a nosotros, así como si toda nuestra libido toda estuviese puesta sobre un solo sujeto, eso también nos empezaría a enfermar. Y ahí también hay así como un cierto momento mítico, ¿no? De estas personas que no se pueden relacionar, que tú estabas mencionando, Gaby. Si nosotros nos vamos a entender esto desde un punto de vista del desarrollo del psiquismo, todos necesitamos hacer una relación, ¿sí ve? Si no tuviéramos esta capacidad, hubiéramos quedado en algún tipo de autismo, por ejemplo. Si ya nosotros podemos caminar y hablar, si ya aprendimos a hablar, ya hicimos una relación. ¿Sí ve? Ya tenemos cierto antecedente. Acá justamente el problema está en esa economía que tú estabas diciendo, Gaby, de cómo la libido se va quedando hacia uno mismo, ¿no? O simplemente no encuentra su camino hacia los demás. ¿Por qué? Porque se puede haber hecho una relación con ese único objeto, ¿sí ve? Y esto, a diferencia de cómo podríamos pensar, bueno, tal vez una persona que tuvo un desarrollo un poco menos accidentado, que sufre de algún momento traumático en su adultez o en su adolescencia y se retrae a manera de defensa, eso ya tendría que ver ahora sí con esta conducta antisocial que de repente podemos ver, pero por el trauma, ¿sí ve? No porque esté la imposibilidad de hacerlo. Y esto se puede generar como síntomas, se puede establecer casi como un rasgo de personalidad, ¿no? A través por ejemplo, de haber sido defraudado varias veces, de haberse sentido evitado por los seres queridos, esta persona se va a enconchar. Y esta libido que él mismo o ella misma no está colocando en los demás, va a generar esta enfermedad, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque todo acaba reflejándose hacia uno mismo. Y ahí es en donde empezamos a ver estos desequilibrios, ¿no? Estas personalidades narcisistas. Pero cuando realmente vemos algo desde el principio, cuando es una falla en lo fundamental del psiquismo, nos vamos a topar con una imagen distinta. Nos vamos a topar con una persona que no lo sufre, ¿sí ve? Sino de que simplemente así lo vive. Vamos pensando un poquito en ciertas personas que de repente nosotros podemos clasificar como criminales, ¿no? Podemos ver a esta persona que asesina a alguien como un trabajo, ¿no? Imagínese el grado de desconexión que se puede de tener justamente. Y no nos tenemos que ir muy lejos, lo podemos pensar en los soldados también. Pero vamos pensándolo en los criminales, ¿no? Por hacerlo en un terreno un poquito más polarizado, porque aún así con los soldados hay otro tipo de pensamiento que se tiene que reforzar para que uno sea capaz de matar al otro. En un criminal, alguien que realmente vive esta desconexión con los demás y que puede cobrar dinero por matar a alguien, así como si estuviera matando una vaca, ¿sí ve? Así como si fuera a cortar el pasto. Ahí no estamos viendo como este grado de crueldad que podríamos imaginarnos en otras personas, sino que estamos viendo algo que tiene que ver con un psiquismo más básico, ¿sí ve? Simplemente es como si estuviéramos cazando un animal, ¿sí ve? No es otra persona, tiene una familia, tiene sentimientos, puedo empatizar con él, va a sufrir, no lo quiero matar, no lo debo de matar porque no es algo moral, sino que es un trabajo, simplemente es un trabajo. Estos personajes, cuando los vamos viendo en las películas, bueno, nos los ponen interesantísimos, ¿no? Nos los ponen con una personalidad arrolladora y hermosos, ¿no? En su porte, pero realmente una persona que pueda tramitar este tipo de afecto de esa forma, si ve, sin ninguna barrera, eso es lo de menos, ¿sí ve? Eso es uno de los pocos aspectos que de repente podríamos pensar como si estuvieran, ¿cómo lo podríamos decir? Como contrariados. Todo lo que está en el fondo, todo lo que tendría que ver con sus relaciones amistosas, con sus relaciones afectivas, con cómo descarga su libido sexual, con su capacidad de trabajo, de aprendizaje, todas esas cosas no son esos personajes de película que nosotros vemos, ¿sí ve? Es un psiquismo que va más hacia algo más primitivo, que va hacia un acomodo distinto, que no tiene que ver con esta crueldad, a diferencia de alguien, por ejemplo, que mata por un crimen pasional, ¿sí ve? Esto queriendo entender de dónde viene la empatía, ¿sí ve?
No es que haya estas personas que son perfectamente confundibles con todo el demás pópulo, pero que no tengan empatía. Es, digamos, una forma muy distinta de armarse y que se puede identificar muy fácilmente si le estamos poniendo atención a nuestro entorno. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de compasión y empatía. Y como ibas mencionando, José Luis, en verdad que parece algo tan dado de gratis, pero en verdad que no, en verdad que es algo que ya nos está hablando de un psiquismo más complejo, de un psiquismo mucho más elaborado, aquel que es capaz de sentir compasión y de sentir empatía por los otros seres vivos que tiene alrededor. Siempre está el elemento también en donde este experimentar, esta sensación de poder identificarte o de poder experimentar a través de otra persona, como a veces se sufre el dolor del otro y en ese sentido se le tiene compasión, hay ocasiones en que por esta vía se disfruta del sufrimiento del otro. Eso también es algo importante de mencionar y por supuesto que esto puede llevar a una persona a realizar un montón de atrocidades. No obstante, viéndolo muy fríamente, digamos que la forma más destructiva del ser humano, al menos, es justamente la indiferencia. Si una persona, a través de esta posibilidad de identificarse con los sentimientos de otro, aun cuando disfruta del sufrimiento del otro, le maltrata, digamos que aún en ese escenario, muy empobrecido, por supuesto, pésimo escenario, aún en ese escenario la otra persona le significa algo, existe esa otra persona a la que tiene enfrente. Y podríamos pensar, dependiendo de lo complejo que esté esa cabecita o lo básica que esté esa cabecita, que va a tener cierta noción de conservar al objeto que le proporciona placer. Entonces no va a destruirlo por completo. Puede dañarlo, pero no puede destruirlo. Eso lo liga, a final de cuentas, a algo mínimo, la verdad ya en un grado bastante terrorífico, pero algo de vida, ¿no? Una persona que es indiferente, no. Una persona que es indiferente se va de largo con esta insignia de estar siguiendo órdenes, estar siguiendo reglas, estar haciendo las cosas como lo marca la ley o como se lo han ordenado. Y no le significa nada, verdaderamente no hay un vínculo, no hay absolutamente nada, nada más ocurre sencillamente. Esto a nivel general, digo general como pensándolo en masas, es mucho más devastador, mucho más devastador. Y digamos que este tipo de psiquismo pues es mucho más básico porque no tiene verdaderamente esta relación. Uno podría ver probablemente eso es algo que ya sepas, en alguna ocasión en el programa lo hemos rescatado y además no, es de conocimiento más o menos común. Los leones, para poder hacer que preserve su especie y sus genes, por supuesto que los consideran sumamente importantes y mucho más importantes que el resto de los genes de los otros leones, tienen este hábito de que si llegan a donde está una hembra, bueno, pues van a intentar reproducirse con la hembra. Si la hembra ya tiene crías, esto va a ser un problema para poder reproducirse con ella porque ya está al cuidado de otras crías. Entonces el león mata a esas crías para poder reproducirse con la hembra y entonces que pueda cuidar de sus crías, que son las que tienen, a su parecer, podríamos decir entre comillas, porque no tiene esta forma compleja de pensamiento un león, que son a su parecer las más fuertes, ¿no? Que son las más importantes de que prevalezcan y de que sobrevivan en el mundo. Y uno puede ver esto como algo
abominable, ¿no? Un ser que llega y mata a unas criaturitas para que entonces puedan, y a veces hasta le ponen las personas ya connotaciones muy humanizadas, ¿no? Llega y mata a sus hijos y luego la viola y lo obliga a cuidar. Pues no, un león no es malo, no está haciendo esto con maldad, porque es un instinto, es a lo más básico y lo necesita para sobrevivir, porque su existencia es mucho más básica que la existencia de un ser humano. Digamos que un ser humano se pone a pensar a propósito de la trascendencia, de el por qué está aquí, de por qué existe, de qué legado va a dejar, de cómo lo van a recordar las personas una vez que se vaya, y todas estas cosas a las que nosotros les damos importancia y con las que nos empezamos a identificar, es gracias al lenguaje. Si no tuviésemos lenguaje, estaríamos ceñidos a lo más básico, que es necesito sobrevivir y necesito preservar mi especie. Entonces, básicamente necesito comer y reproducirme, cueste lo que cueste y pase por encima de quien pase. En ese sentido, ese es el psiquismo con el que se estaría moviendo el león en ese momento. No está disfrutando hacer daño y no lo está haciendo, no sabe lo que es hacer daño. Una persona con un psiquismo tan básico, tan acercado a el de un animal, también se va a mover por cuestiones demasiado básicas, en donde nada más importan sus pulsiones que son casi como instintos, ¿no? Uh-huh. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque ahí podemos ver este alegato, Gaby, de la locura, ¿no? En ciertos momentos, por ejemplo, para perdonarles ciertos crímenes a las personas. ¿Por qué? Porque estaban locos, ¿no? En el momento no estaban pensando bien. Pero ahí, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Uno mató a alguien por loco y el otro lo mató por sádico. ¿A cuál le vamos a dar menos tiempo, ¿no? Si los dos tienen la capacidad y ya rompieron la barrera de hacerlo. Si se fija, es como quererlo excusar de alguna manera. Si nosotros ya somos seres humanos, esta excusa de la locura ya no aplica de la misma manera. ¿Por qué? Porque aún que sea por un aspecto de locura, por ejemplo, lo que estábamos hablando el día de ayer o de antier, Gaby, de las hermanas Papín, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué mataron a sus empleadoras? Por un momento de locura, y eran personas que, bueno, no habían tenido ningún antecedente criminal ni nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar unos manazos y que se vayan a su casa? Definitivamente no. Vamos queriendo pensar en este tipo de cosas de repente como para aminorar las cosas. Y ve, así como de repente también decimos de los niños, no importa, es un niño, no hay que hacer, no importa, él no lo entiende. No lo entiende en el momento, pero lo entenderá después. Si nosotros no hacemos nada para corregirlo, se va a entender como que eso es lo bueno. ¿Sí ve? Ahí es digamos como un aspecto curioso, ¿no? De repente ponernos a ver qué tan responsables somos de nuestros actos. Porque bueno, si también lo ponemos así, cada persona está siguiendo una tendencia, está, ¿cómo lo podríamos decir? Como ya establecido un cierto rumbo de nuestras acciones, si realmente nos ponemos a ver a profundidad lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues más o menos determinado, ajá, ¿no? Ya vamos teniendo un cierto determinismo en nuestras acciones. Entonces, ¿qué? ¿Ya no somos responsables de eso? No, definitivamente no. Y volviendo un poquito acá a lo de la empatía, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con estas personas que de repente se van ubicando en esto, Gaby? Porque eso es lo que se me hace más curioso de todo lo que tiene que ver con la empatía y con el tener más o menos empatía. Inmediatamente como que nos ponemos a pensar, ¿y cómo la ejercito, no? ¿Cómo la incremento? ¿Cómo le doy a mi niño más empatía? ¿Cómo le hago a mi esposo que ejercite su empatía? Porque me trata de la patada y yo quiero que me trate mejor, ¿no? Yo quiero que se dé cuenta de lo que yo estoy sufriendo. Ya cuando lo estamos hablando a estos niveles, ¿no? De pareja, no estamos hablando de eso, ¿sí ve? De repente escuchamos muchas cosas en la radio, en las revistas que nos hacen mucho sentido. No, claro, es que el esposo o mi esposa, pues seguramente no tiene empatía. Porque si tuviera empatía, entonces haría lo que yo quiero que haga. ¿Sí ve? Porque yo así no estoy contento, ¿no? Entonces él o ella no está dándose cuenta de lo que estoy sufriendo, porque se vaya con sus amigos, porque invita tanto a su madre a nuestra casa, porque, pues no, nos estamos perdiendo. Estamos hablando de un aspecto muy distinto, ¿sí ve? Cuando vemos ese tipo de cosas, sí hay una empatía. Estamos hablando nosotros acá de aspectos realmente radicales en la personalidad. Un asesino, como de repente nos los van pintando en la televisión o en alguna película,
Pero realmente, ¿cómo sería este psiquismo? Es un psiquismo basiquísimo, ¿sí ve? Básico, pero que aún así alcanza a tener lenguaje. Ya que se tiene lenguaje, se puede empezar o sea, ya se sabe que lo que se está haciendo está mal. Y ya se oculta, porque si no lo haríamos a la luz del día, ¿sí ve? Ahí ya hay una concepción de que hay un bien o un mal, aunque no se sienta una convicción para hacerlo. Los animales también lo tienen. Los animales saben que de repente orinarse en algún lado está mal y lo evitan hacer, y es un animal, ¿sí ve? ¿Cómo podríamos no exigirle lo mismo a una persona? No, no va a este mismo escala, ¿sí ve? Por más básico que sea, nosotros ya pasamos esto. Y esto que tú dices, Gaby, ya el sentirnos movidos simplemente por la pulsión ya está entrelazada con el deseo. Y si ya estamos actuando hacia la pulsión, ya no actuamos en instinto, ya actuamos por las ganas de hacerlo, por más básico que parezca ese deseo. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos con este tema. Regresamos. De regreso en tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con el tema de compasión y empatía. Me gustaría rescatar algo que comentábamos hace un momento, hace unos bloques, acerca de esa cuestión de la empatía y de la capacidad de sentir compasión. Es algo que tiene que ver con como la continuidad en el trato con otras personas. No es algo, y lo digo por los casos menos extremos, las personas que sencillamente son antisociales y se viven en esta incapacidad y verdaderamente no entienden a las otras personas. Verdaderamente, cuando alguien se enoja, cuando alguien se emociona demasiado, o cuando alguien les cuenta o está contando en algún grupo una de sus experiencias, no alcanzan a captar por qué es que están alegres o no están alegres, y se nota como una especie de acartonamiento. Parece como que de verdad no comprendiesen gran parte del mundo. Normalmente se aíslan porque ese no entender les hace efectivamente sentir como extraños, sentir como alienígenas alrededor del resto de las personas. Entonces, no es que tú te tengas que esperar a que seas una persona empática y compasiva para entonces salir y formar parte del mundo de los vivos y el mundo de los seres humanos. Es que si no sales en ningún momento, a pesar de tu dificultad o de tu incapacidad inicial para comprenderlos, jamás vas a hacerlo. Es sencillamente la misma manera en la que aprendiste a hablar, que hablar también es una de estas funciones que parecen dadas de gratis. Tú no recuerdas el momento en el que aprendiste a hablar. Puede que pienses que ha sido de las cosas más fáciles que te han llegado en la vida, y en verdad es algo complejo, es algo muy complejo desarrollar el lenguaje. Sin embargo, se te dio casi como de gratis. ¿Por qué? Porque el simple hecho de estar conviviendo, el simple hecho de estar rodeado de gente que habla constantemente, obliga a que se te pegue. No tienes que seguir una lista de tips, no tienes que llevarte tareas a casa, no tienes que hacer estas dinámicas que de pronto se sacan algunos libros y cosas y por el estilo. No, sencillamente el estar conviviendo. Y claro, al hacer eso te vas a topar con ciertos obstáculos, como puede ser tu tolerancia a la frustración, tu miedo al ridículo, o un montón de cosas que otra vez ahí está todo ese narcisismo exacerbado, todo ese narcisismo enorme que está puesto sobre tu propia figura. Por eso decía, es curioso, parece como que hay una imagen devaluada de uno mismo, pero simultáneamente se tiene un narcisismo y como un orgullo tan grande de cómo yo voy a quedar en ridículo, cómo yo voy a acercarme a una persona buscando cercanía o buscando, y qué tal que me desaira la persona o que no siente nada por mí. Bueno, pues todos los mortales nos exponemos a eso. Aquí en el mundo de los mortales pues nos exponemos a eso, y sí, a veces las personas pues no nos quieren, o a veces las personas nos tratan mal y nos duele, y pues ni modo, ¿no? Pero ahí no está
tanto en juego, entre comillas, porque no está el narcisismo tan exaltado como para pensar que si me acerco a alguien necesariamente tendría que tratarme bien. Entonces lo digo porque de verdad hay muchas personas que se dejan ir de largo, como tú dices, José Luis, con los niños, por ejemplo, de es que está chiquito, no sabe, no pasa nada. Claro, está chiquito, no sabe, por eso es que lo está haciendo y por eso es que le debes de decir que está mal. Porque si tú no le dices en ningún momento vas a ver. Es tan absurdo como decirte que jamás llames por su nombre a un bebé porque no te entiende, porque no tiene lenguaje. Entonces, ¿cuándo te va a entender? Como en qué momento, si jamás lo has hecho, va a empezar a entender que se llama de tal o cual manera si jamás lo has hecho. ¿Te vas a esperar a que aprenda a hablar para enseñarle a hablar? Es absurdo, realmente. Es esta repetición que parece de verdad, y a muchas personas les frustra muchísimo, que parece vana, que parece que no va hacia ninguna parte, que parece tan ambigua, tan sin tener esta lista de súper o este ejercicio payaso que se sacan algunos libros de pronto de superación personal. Así, sencillamente, el exponerte a eso es lo único que te permite desarrollarlo tarde que temprano. Claro, y también haciendo otro paréntesis con este asunto de la empatía y de la compasión, si se fija por lo que hemos hablado, la empatía parte de uno mismo. De repente lo queremos ver como si fuera este asunto altruista, ¿no? De yo estoy poniendo primero al otro que a mí. No, para sentir empatía se debe de sentir de primera mano en uno para luego saber considerar al otro. ¿Sí ve? No es como que nos venga en automático. Ahí debe de haber cierto conocimiento, pero a partir de lo que nosotros sentimos. ¿Cómo se le dice a los niños, por ejemplo, que no lastimen a los cachorritos, que no lastimen a los animales en general, ¿no? No le hagas eso, porque te duele. Si yo te pellizco, a ti te duele. Si tú lo pellizcas a él le duele. Esto es, fíjese cómo es ponernos a nosotros como punto de referencia. No es algo que inmediatamente nos venga por los demás. Por lo tanto es que si nosotros no tenemos conciencia de nosotros mismos en nuestras necesidades, va a ser imposible que tengamos este tipo de consideración para las necesidades de los otros. ¿Sí ve? Es como si faltara un eslabón. No podemos decir yo me abandono, yo no hago nada, porque yo estoy dedicado a los demás. ¿Sí ve? Digamos que es como si fuera un cierto engaño lingüístico, ¿no? Estamos diciéndolo, pero no sucede así. Todas estas cosas parten de nosotros. La compasión no es como esta cosa que nos llega inmaculada, ¿no? Que nos llega como una inspiración divina de que esto es lo que debemos de hacer. Nosotros, de alguna forma, podemos conocer la virtud a través del vicio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no siento envidia, no puedo sentir empatía por los demás o compasión. ¿Cómo es esto? ¿No? Si yo nunca he sentido lo que se siente de la otra manera, si yo no me imagino, si yo no me puedo, digamos, hacer un desplazamiento asociativo alrededor de lo que puede estar experimentando el otro, porque yo ya lo sentí, porque yo ya me imagino cómo se siente que a uno lo vean hacia abajo, cómo se siente que a uno no lo quieran, no puedo entrar en contacto con los sentimientos del otro, porque realmente no estamos entrando con los sentimientos del otro. Estamos siendo considerados con nosotros mismos. Esto ya sonó a trabalengua, pero fíjese de esta manera. ¿Cómo puede usted saber que la otra persona está sintiendo tristeza? Por ejemplo, puede decir, bueno, pues es que tiene sus ojitos tristes, tiene la forma encorvada. Pues puede que esté malo del estómago. ¿Cómo sabe usted que está triste? Nosotros nos vamos tomando como referencia. No tenemos ningún tipo de vínculo telepático que nos haga entender o que nos haga sentir lo de los otros. Digamos que es un tipo de sentido muy elaborado que lo llegamos a sentir como si fuera algo mágico, pero estamos haciendo ahí un movimiento de identificación y de contraidentificación en nosotros mismos a partir de lo que vemos y lo que pensamos que estamos percibiendo del otro. ¿Sí ve? Esto, ¿para qué todo este revoltijo de repente de pensar que aparece de uno y no de los demás? Esto es porque hay que tener en cuenta nuestras propias necesidades para poder estar abiertos a tener compasión a los demás. ¿Sí ve? De repente vamos viendo como cuadro característico de los que menos tienen son los más compasivos. No es una cosa que se cumpla como una regla. Justamente las personas que han estado más necesitadas son las que más fácil pueden empatizar con el dolor de los demás. Pero también una persona que esté tan necesitada no va a tener el tiempo para empatizar con el otro porque tiene que ver por sí mismo, porque si no se muere. ¿Sí ve? Ahí no hay que entrar en este tipo de clichés. Justamente
para que nosotros, por ejemplo, si somos padres y queremos que nuestros hijos sean compasivos, que sean empáticos, no quiere decir que los vamos a tener que dejar morirse de hambre, pero sí deben de estar ellos complacidos con sus necesidades para poder empezar a repartir este bienestar hacia afuera. Igual nosotros, si nosotros no estamos satisfechos en nuestras necesidades y empezamos a hacer este movimiento en una forma altruista hacia afuera, jodiéndonos a nosotros de esta forma, lo único que estamos haciendo es castigarnos. No estamos haciéndole un favor a nadie, nos estamos otorgando un favor masoquista, nos estamos haciendo un placer masoquista y eso nos va a generar todavía más problemas. Es importante que para poder compartir, para poder empatizar, para poder sentir compasión con los demás, nosotros nos sintamos bien, porque si no estamos haciendo ahí un movimiento que nos puede llegar a entrampar muy fácilmente. Eso como una reflexión ya para el final del programa. Y bueno, Gaby, se nos ha terminado el programa del día de hoy y la semana, así que les deseamos que tengan un muy bonito fin de semana. Por el momento nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta el lunes.